con Oscar Aza. Por el respeto a Colombia y por el mandato ciudadano que hemos recibido, desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, que reciban también la reparación efectiva y que no exista repetición en ningún lugar del territorio. Datos interesantes. El presidente más joven en la historia de Colombia, apenas 42 años, que asume la presidencia en la Casa de Nariño. La primera mujer vicepresidenta, compañera de un ticket presidencial, vicepresidencial, como la señora Ramírez. Aquí tenemos a Claudia Plazas, periodista de BBC Monitoring. Gracias, Claudia, por estar esta noche aquí. Muchas gracias por la invitación. Y como habíamos prometido, regresa al programa el doctor Jorge Consuegra, abogado y profesor universitario, en la noche de la toma de posesión de la jura, como se le decía antes, nuestros jurisconsultos decimonónicos. Claudia, evidentemente que el presidente Duque propone un gran pacto por el futuro de Colombia, pero hereda una papa caliente o varias papas calientes. Muchas papas calientes. Llega a un gobierno que está muy polarizado, una población que también está muy polarizada. Llega a enfrentarse a una oposición que de cierta manera, a pesar de perder, se siente muy fortalecida. Tiene en el Congreso también a miembros de las FARC, ex miembros de las FARC, ahora del nuevo partido político. Llega a implementar los acuerdos de paz. También se queda con la crisis de los inmigrantes venezolanos que están entrando por la frontera, con el surgimiento de otros grupos que están tratando de ocupar los vacíos dejados por las FARC, sigue con el proceso con el ELN, así que muchísimas papas calientes. Doctor Consuegra, sí. Como dice Claudia, son muchas papas calientes a la vez, sin hablar de los temas internos como el tema de las pensiones, el tema de una nueva política fiscal, etcétera, 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 el tema de los temas permanentes de cualquier país latinoamericano, el desempleo, la pobreza, la exclusión. ¿Cómo ve en este momento que puede manejar todos esos temas? Él va al Catatumbo, hay dos viajes importantes, va al Catatumbo y va a la isla de San Andrés. ¿Por qué esos dos símbolos? Con esos dos símbolos inaugura su administración. Bueno, lo que te iba a decir es que San Andrés siempre ha estado en el corazón de los colombianos. San Andrés en el pasado, con la Corte Internacional de la Haya, tuvo un recorte de acuerdo al mar territorial. Yo pienso de que el presidente va a defender a San Andrés de esa sentencia, y también el presidente Uribe en el pasado la defendió. Dijo de que en Colombia no había desarrollado una defensa lógica para perder con Nicaragua algún espacio territorial. Ahora, en lo del Catatumbo hay lo que se llama prácticamente la gasolina que está alimentando los grupos del ELN, los grupos guerrilleros armados. El Catatumbo está pegado allí en fronteras con Venezuela y está produciendo esos grupos armados todo el dinero y todo el recurso económico para una guerra con Colombia, que no se terminará hasta tanto la gasolina que se le está echando al conflicto, que es el narcotráfico, el cultivo de la cocaína, que ha crecido en el gobierno del presidente Santos. Si no se acaba con ese flagelo del cultivo, nosotros vamos a seguir con el conflicto armado disfrazado de guerrilla. Ahora bien, la misma pregunta para los dos. ¿Va a haber una oposición civilizada o va a haber una corte al cuchillo, al degüello, por parte de Petro, de la oposición, por parte de ese partido nuevo de las FARC, por parte de los grupos irregulares? No va a haber tregua, no va a haber luna de miel. Acá lo que hay que tener en cuenta es que la oposición está muy bien organizada. Entonces están los progresistas, que son de Petro, está también los 10 miembros de las FARC que están con sillas en el Congreso, y está también, por ejemplo, la Alianza Verde, que también le ha hecho mucha oposición a Uribe. Entonces, en realidad es un grupo
muy vocal, que se ha organizado y que puede hacerle como contrapeso al Centro Democrático, que es el partido de Iván Duque. Le hago la pregunta porque estamos viendo las imágenes de las protestas contra la toma de posesión de Iván Duque. Sí, es que lo que pasa es esto. Yo pienso que esa protesta debió hacerla Petro precisamente por el gobierno del presidente Santos. Debió hacerla cuando no se atendieron a las víctimas. Debió hacerla cuando los grupos guerrilleros no tuvieron justicia y debió hacerla cuando el país se desboronó económicamente. Acuérdate que el presidente Uribe le deja un 4.5 de crecimiento al país y está recibiendo ahorita mismo Duque 1.5 del crecimiento del país. La situación para el presidente con estos sectores de izquierda va a ser bastante difícil porque se les acabó la luna de miel con el presidente Santos. Justamente vamos a escuchar al presidente Santos su último discurso desde la Casa de Nariño. Me han acusado de lo humano y lo divino, de que soy comunista, que soy de las FARC, que tengo un alias que es Santiago, que soy un infiltrado del castrochavismo. Lo que ustedes se imaginen me lo han dicho. En estos últimos días, la extrema derecha aquí en este país y uno de sus líderes me acusó de estar en un complot con la inteligencia británica, con James Bond, pues, y con la Corte Suprema de Justicia. Bueno, eso es un fuego cruzado, evidentemente, la política colombiana. ¿A dónde puede, cómo puede estabilizarse el gobierno de Duque en medio de tanta contingencia? Y el tema, volviendo al tema venezolano, el tema migratorio, el tema humanitario. El presidente saliente otorgó 442.000 visas, ¿no? Para permisos de residencia. Permisos de residencia temporal para los venezolanos, pero se habla ya de más de 1 millón. ¿Cómo cree que va a lidiar el presidente Duque con ese reto tan difícil? Bueno, lo que hay que entender acá es que se habla de 1 millón que entra a Colombia, pero tenemos que entender que hay unos que salen por Panamá, hay otros que salen por Ecuador, otros que salen por Perú. No todos los que entran a Colombia se están quedando en Colombia. Sin embargo, esto lo que hacía este permiso que les han dado, lo que hace es regularizarlos para que puedan trabajar, para que puedan tener acceso a asistencia médica, por ejemplo. Sin embargo, la asistencia médica en Colombia, para los mismos colombianos, es bastante pobre. Entonces le vienen muchísimos retos en cuestión humanitaria a Iván Duque. Doctor Consuegra, el tema de las pensiones, aunque parezca un tema muy local, muy parroquial, mire lo que ocasionó en Nicaragua. Fue la gota que rebosó la copa y lanzó a los estudiantes, a los retirados, a los activos a las calles. Y miren por dónde va la cosa. ¿Pudiera producir esta oposición agresiva ese tipo de situación con el tema, por ejemplo, de las pensiones? Bueno, eso es una de las partes que ahorita mismo tiene que resolver el presidente Duque. Pero te cuento algo, y que el pueblo colombiano está muy contento, y por eso fuimos a esa votación definitiva, y con esa votación de casi 10 millones de votos sale el presidente Duque. Primero, tenemos en el Congreso la experiencia de un expresidente como Álvaro Uribe, ¿verdad? Y vamos a tener un espíritu joven en la presidencia, en el Ejecutivo. Entonces, esos dos poderes son claves. Esos dos poderes se van a colaborar armónicamente. Ahora, lo que sucedió realmente en Nicaragua con las pensiones es sencillamente el desgaste del gobierno. Es el presidente Ortega quiere durar 100 años en el gobierno allí y no hay un crecimiento económico, no hay oportunidades para la juventud. En Colombia se ha presentado un proyecto nuevo. Este es un presidente joven, este es un proyecto joven para los colombianos y yo sé que van a salir adelante porque tienen la experiencia de un presidente como Uribe. Yo estoy casi seguro de que ese conflicto armado en Colombia se acaba cuando se terminen los cultivos ilícitos y ellos lo van a lograr. Yo sé que lo van a lograr. Gracias por venir esta noche. Muchas gracias. Recuerda que puede seguirnos en las redes sociales. Allí encontrará este y otros programas anteriores. Regresamos de inmediato con más información sobre Colombia. Tendremos la evaluación del expresidente Andrés Pastrana, con quien conversamos extensamente en el día de hoy.